Este lunes en Impacto BTV Estelar, más de 5.8 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las próximas elecciones. Sin embargo, cada vez crece la desconfianza ciudadana y representantes de la ONU piden garantizar transparencia. Además, 3 departamentos son escenario del 49% de las 72 masacres registradas durante el estado de excepción, así lo denuncia el CONADE. Y el Ministerio Público despliega requerimientos fiscales para exalcalde y exmagistrados por prevaricato judicial, mientras cambian medidas y ordenan prisión preventiva a exdirector de la Tolva. Esto y más, ahora en Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Iniciamos semanas y nosotros, como siempre, cargados de información. Acompáñenos en esta hora. Y así damos paso ya a las noticias porque a pocos meses de celebrarse las elecciones primarias en nuestro país, la población ya mantiene sus dudas hacia varios candidatos ante tantos cuestionamientos y sobre todo involucramientos en actos de narcotráfico y corrupción. De mantener una postura definida, ahora caer en el dilema y la desconfianza es parte de lo que han originado los políticos hacia la población en el país, a pocos meses de celebrarse las elecciones primarias. Nosotros como hondureños esperamos un cambio excelente y estamos decepcionados porque todo los videos que hemos visto los tiene, como popular dicen, bajón. Algunos personajes dentro de este gobierno son los que están manchando todo esto y como les digo, cuando dicen allá por mi pueblito que cuando el río suena piedras trae. ¿Va a votar o no va a votar? No, yo no. Es que eso es darle poder a quien no se lo merece. Imagine este gobierno que tenemos ahorita. ¿Decepcionado? Decepcionado, pues. Hablaban de la dictadura y es lo peor, pues. El primer ejercicio electoral está pactado para el 9 de marzo del 2025, cuando se escogerán los candidatos oficiales para las elecciones generales del último domingo de ese mismo año. La transparencia en este proceso será vital, aseguran dirigentes políticos. Esperamos que hoy que juramentan a estos nuevos funcionarios pues nos puedan garantizar la confianza que necesitamos en estas instituciones que participan en el proceso electoral para garantizarle al pueblo hondureño unas elecciones justas, limpias y transparentes y sobre todo que se respete la voluntad ciudadana. Algunos diputados de Libre son del criterio que es de suma importancia la investigación de los futuros candidatos a elecciones para evitar acciones como las del también diputado Carlos Zelaya, en donde lo vinculan con narcotraficantes tras la difusión de un polémico video. Aquí es la política limpia, donde debe investigar el pecunio de cada quien. Es decir, ¿cómo es posible que un diputado entre con pantalones de segunda y salgan con mansiones? Significa que lo ha auspiciado y lo ha ayudado el narcotráfico. Eso debería el Instituto de Acceso a la Información Pública investigar a los candidatos y el que no reúne los requisitos, pues eliminarlo. El oficialismo quiere seguir en el poder de la mano de otra mujer, en este caso la actual ministra de Defensa, Rixi Moncada. Aunque el Partido Nacional amenaza con ganar el poder nuevamente, sin embargo, la presencia del Partido Liberal en este nuevo proceso electoral pone en zozobra a las demás corrientes tras el surgimiento de figuras que en su momento aportaron a Libre y ahora se encuentran del otro lado. La moneda de la duda está en el aire y será el pueblo quien decida a quién darle el poder en este nuevo proceso electoral. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Mientras tanto, el precandidato presidencial por el Partido Migrante Hondureño, el doctor Nelson Ávila, asegura que el accionar del Consejo Nacional Electoral en los procesos electorales carecen de credibilidad, una situación compleja porque no hay confianza en las instituciones.
Ellos están listos probablemente como burócratas, pero el pueblo hondureño pidió a los jefes de ellos, los que controlan partidos políticos, que hubiese reformas políticas y electorales, y nunca las hicieron. ¿Por qué? Porque les conviene a ellos, pero en contra del interés de la nación. Pregunta, ¿cómo es que una reforma política que es beneficiosa para la nación afecta a políticos? Porque ellos no responden a los intereses de la nación, elemental. Y como no hubo esas reformas, entonces nos enfrentamos a una circunstancia o un panorama similar en donde el fraude se impuso en las primarias e internas, que es donde salen los candidatos. Otro problema es, ¿y por qué deja usted en manos de los partidos políticos que administren sus propias elecciones? Si más bien quienes salen entonces son quienes tienen el control de los sellos dentro de los partidos políticos. Entonces, ¿para qué tenemos un Consejo Nacional Electoral? Solamente para administrar o trasladar algunos recursos, pero no verificar exactamente el proceso como corresponde. Eso es parte de la tragedia en Honduras. Y siempre en ese tema, ante la premura de los próximos comicios electorales, la representante de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, exige la promulgación de elecciones transparentes en el país. Nel órgano electoral, mantener confianza que el proceso puede ser mejorado más y más. En el 2021 se lograron logros importantes como el reconocimiento biométrico, el nuevo documento nacional de identidad, la nueva base de datos electorales que permitió una limpieza también y verdaderamente poder hacer elecciones mucho más transparentes, participativas y pacíficas. Entonces tenemos que seguir confianza que eso se puede seguir fortaleciendo. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral ya ha convocado oficialmente a las elecciones primarias en las que participarán una gran cantidad de votantes que ya están habilitados. Estamos hablando de 5.841.364 ciudadanos. De este total, 2.779.704 son hombres y 3.061.660 son mujeres. Entre los lectores, más de 2.372.124 son jóvenes, también menores de 25 años, y 600.000 ya tienen una edad entre 26 y 30 años, además de 1 millón que están en el rango de 31 a 40 años, y más de 700.000 tienen una edad entre 41 y 50 años. Mientras tanto, 400.000 son mayores de 60 años. Son ya, repetimos, 5.841.364 ciudadanos los que están habilitados formalmente por parte del Registro Nacional de las Personas para poder participar en los próximos comicios electorales del mes de marzo en el año 2025. Y nos enlazamos en este momento con nuestros compañeros aquí en Tegucigalpa, donde están con la señal en vivo en el Congreso Nacional y en Casa Presidencial. En el Congreso Nacional, José Luis Castellanos, por supuesto hay una agenda donde también nosotros vamos a consultarle a los diputados acerca de estas reformas electorales, porque sigue la disputa entre los diputados nacionalistas y también del Partido Libertad y Refundación. Berenice Amaya, en Casa Presidencial, está ya en este momento reunido todo el gabinete de gobierno para poder tratar el tema del presupuesto general de la República del año 2025. Usted nos estará ampliando de este tema más adelante, Berenice. Voy a enlazarme primero con José Luis Castellanos hacia el Congreso Nacional. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada Janet Flores, y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. En efecto, tal y como lo menciona, diversos temas que se están desarrollando aquí en el Congreso Nacional, y hablando precisamente del tema de reformas electorales, consultarle al diputado Mario Argeñal. Diputado, ¿cómo mira el panorama para precisamente aprobar estas reformas? ¿Se cuenta con los votos de la oposición? ¿Cómo cree usted que esté este debate? Buenas noches, diputado. Muy buenas noches. He estado trabajando alrededor de ese tema. Se han dedicado horas de trabajo, semanas de trabajo, precisamente para lograr los consensos correspondientes en aras de transparentar los procesos electorales en Honduras, en aras de generar certidumbre de que la votación en las urnas sea reflejada con los resultados en el proceso. Hoy se someterá al Pleno, hoy nos daremos cuenta de la lealtad a los consensos construidos. Se ha trabajado arduamente alrededor de eso y esperemos que
lo que se construyó en reuniones de bancada pues sea aprobado en este poder del Estado. No solamente eso, porque también hace unos instantes atrás se estaba hablando de lo que es los debates presidenciales que podrían ser aprobados aquí en nuestro país, pero al parecer la bancada nacionalista en ese tema no está en un total acuerdo o apoyo para poder aprobar la misma, diputado. Bien, nosotros entendemos que los procesos democráticos deben de fortalecerse, que los debates deben de garantizarse que se efectúen con la altura correspondiente, en las mismas condiciones para todos. Eso es lo que plantea la iniciativa aquí presentada y que ya pasó por un primer debate. Pero el punto álgido es lo que va a ser discutido en este momento, que es el tema que ha estado sometido a la palestra pública y que hoy veremos pues al interior de este poder del Estado quienes estamos a favor de la transparencia, de que no se inflen resultados, de que los ciudadanos no voten 3, 4, 5 veces en distintas urnas y en distintas instituciones políticas alterando los procesos electorales. Hoy nos daremos cuenta de eso, el pueblo hondureño lo sabrá. En esta comisión que se estuvo trabajando, que usted me mencionaba anteriormente, habían representantes de todas las bancadas. Esto quiere decir que todas las bancadas están al tanto de lo que se va a aprobar, por ende, se podría decir de momento que sí se cuenta con apoyo para la aprobación de las mismas, diputado. Presumimos que se cuenta con el respaldo de las distintas bancadas. Recuerde que se suspendió una reunión precisamente dando espacios a los distintos sectores políticos aquí representados a través de sus bancadas para edificar los acuerdos que permitiesen que el Pleno de este poder del Estado aprobase tal iniciativa. Pero no dejamos de desconocer las desconfianzas por parte de un sector que cree que esto puede opacar los procesos electorales cuando todo lo contrario, todos lo que queremos es que no aparezcan instituciones políticas en primarias reflejando un capital de 800,000 votos y en elecciones generales se ven disminuidas en más de un 200%. Por tanto, la ley aspira precisamente a darle certidumbre al pueblo, a que la voluntad popular sea reflejada. Muchos salen de elecciones internas producto de fraudes y después llegan a convertirse en diputados que son prácticamente un fraude. No queremos fraudes en este poder del Estado. Muchas gracias por su tiempo, diputado Mario Argeñal, tal y como lo han escuchado en cuanto a los temas precisamente que se están abordando, que se están discutiendo este día aquí. Como lo mencionaba, licenciada y televidentes, ya en su primer debate precisamente el tema de los debates presidenciales en nuestro país, ya que esto sería ha estado bastante cuestionado por el simple hecho de que la bancada de oposición, al parecer no todos están de acuerdo en que sea aprobado, pero ya que es mayoría simple la que se necesita para poder aprobar la misma, pues sí se cuentan con los votos una vez que se someta a votación. De igual manera, la nueva juramentación que se estaría realizando a los consejeros del Consejo Nacional Electoral en este poder del Estado este día, que ya están con presencia aquí en este Congreso Nacional. No sé si tiene alguna consulta de estudio, licenciada. Si no, yo retorno con usted. Perfecto, José Luis Castellanos, solo nos mantenemos al tanto de lo que sucede en torno a los procesos electorales ahí en el Congreso Nacional. Ahora, Berenice Amaya, desde Casa Presidencial, ¿qué es lo que se ha dicho hasta ese momento sobre esta reunión del Gabinete de Gobierno? Buenas noches. Así es, Janet Flores, tal y como usted lo menciona, la presidenta del país, Xiomara Castro, ha convocado a una reunión de gabinete donde se tocarán distintos temas, principalmente para discutir y evaluar el presupuesto general de la República para el año 2025. Ya algunos ministros que estuvieron ingresando a Casa Presidencial a eso de las 2 de la tarde, manifestaron que esta reunión es de vital importancia para la estabilidad económica y el desarrollo de Honduras en el próximo año fiscal. Durante la sesión se espera que los titulares de las diferentes carteras gubernamentales presenten sus necesidades y prioridades presupuestarias. Cabe mencionar, licenciada Janet y televidentes, que uno de los actores principales en este proceso será el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, ya que será el encargado de formular y estructurar el proyecto de este presupuesto.
Otro punto importante es que tras la revisión en el gabinete, el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, llevará el documento ante el Congreso Nacional, donde será sometido a un análisis por parte de los diputados antes de su aprobación. Bueno, y otro punto que es bastante importante mencionarlo es que la presidenta hace aproximadamente unos 4 días ordenó que se recortaran 2.000 millones de este presupuesto para destinarlos a la construcción de hospitales y escuelas. Así que nosotros estamos más pendientes para poder brindar más información al pueblo hondureño de lo que se lleve a cabo en esta reunión. Con esta información retornamos a estudios principales. Buenas noches. Y continuamos con nuestra agenda informativa. En medio del llanto y la desesperación, los familiares de las víctimas de la masacre suscitada en Esparta, Atlántida, denunciaron la lentitud de entrega del cuerpo de sus seres queridos. Esto en la morgue San Pedrana. Una nueva masacre ha sacudido la zona atlántica del país. 2 hombres y una mujer fue el saldo mortal que dejó una lluvia de balas la tarde del domingo 8 de septiembre en el sector de Esparta. Entre el dolor y el llanto, familiares se mantienen a la espera de la entrega de los cuerpos en la morgue San Pedrana. No era malcriado conmigo, nada. ¿Era bien tranquilo? Sí, tranquilo era. Yo había juntado un maleante que andaba con él ahí. ¿Él se le juntó? 22 años. Muy jovencito. Sí. ¿Y en la que se dedicaba? A campo, a chapear. Sí. Trabajo de campo. Sí, dejó una niña tierna. ¿Y la dejó? No hay de otra. ¿Cómo se llamaba el joven? Jairo Leonel Orellana Marín, tomando. Y los fueron acá, debidamente. ¿Cómo toma la noticia? Bastante dolorosa. Sí, bastante dolorosa. Pero la entrega de los cadáveres ha sido tardía debido al limitado personal que labora en medicina forense. Ya es demasiada negligencia. Amanecieron 9 cuerpos en esta morgue y solo hay un equipo de médicos. Deberían de llamar, convocar más gente para trabajar. Los dolientes, a las familias dolientes hay que darle agilidad, ¿verdad?, en la entrega de los cuerpos. No es posible de que el día recién comience y le estén diciendo que venga hasta en la noche a los familiares. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Que se pongan a trabajar, para eso les pagan, reciben un sueldo mensual, ¿verdad? Y los familiares, el dolor de la familia no es ninguna changoneta. Médicos instan al gobierno a prestar atención a los servicios forenses para que la atención sea más precisa. A su vez, exigen que estos hechos violentos pueden acabarse de una vez por todas. Una vez más estamos siendo expuestos a una violencia que no tiene medida y a una falta de capacidad de respuesta por parte de medicina forense, y no porque sean incapaces, sino que simplemente numéricamente no se dan abasto para todo este montón de muertos que hay, que no deberían ser. Nosotros deberíamos estar con un forense por turno y que ese forense no tuviera que trabajar, ¿verdad? Es penoso para las autoridades locales, estatales, que esta violencia esté tan desenfrenada y que no sean capaces de contrarrestarla. Durante este año, Honduras registra al menos 20 masacres, evidenciando la ola de violencia que impera en el país. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Mientras tanto, Honduras ha registrado al menos 72 masacres después que se pusiera en vigencia el estado de excepción en el país, donde 3 departamentos, Francisco Morazán, Cortés y Lloro, ocupan el 49% de estos hechos violentos, por lo que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos pide a las autoridades encargadas poner un alto ante esta problemática. Desde que se puso en vigencia el estado de excepción, Honduras ha sido escenario de 72 masacres que se han registrado en 16 departamentos del país, que han dejado como víctimas alrededor de 183 hombres, 94 mujeres y 24 niñas y niños. Nos preocupa principalmente 3 departamentos que han registrado casi el 49% de las masacres. Francisco Morazán con 13, Cortés 12 y Lloro 10. Preocupa porque solo estos 3 departamentos están registrando el 49% de las masacres en el país. Entre julio y septiembre de este año ya llevamos alrededor de 9 masacres.
señores encargados de la seguridad en el país. No hay que ver con indiferencia este problema, hay que tratarlo con seriedad. Se trata del derecho a la vida, el principal derecho que tenemos como personas. Y damos paso a otras noticias. El economista para el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, el FOSDE, Mario Palma, ha señalado la falta de información por parte del Gabinete Económico que genera especulaciones sobre el acuerdo firmado entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional. En septiembre del año pasado se firma el acuerdo del fondo y allí se habilitan más de 6.200 millones de lempiras en desembolsos. Luego se establecen evaluaciones semestrales. Significaría que para el 1 de marzo era la primera evaluación y para septiembre la segunda, dijo Palma. No obstante, enfatizó, no tenemos registros de que esas evaluaciones se hayan hecho y tampoco hay registro de que los desembolsos se hayan recibido. Palma además cuestionó que dichos desembolsos no han recibido y ya estaba previsto también para que el ejercicio presupuestario, entonces ha dicho de dónde van a sacar todos esos recursos. Y por su parte, también el economista hondureño Julio Raudales ha señalado que persiste la preocupación por la distribución del presupuesto nacional, destacando que apenas el 16% del presupuesto del ejercicio fiscal está destinado a inversión pública. Lamentablemente, si el 16% está destinado a inversión pública, quiere decir que el 84% va para sueldos, salarios y gastos operativos, explicó Raudales, subrayando que esta estructura presupuestaria no tiene un impacto positivo en la economía del país. En cuanto a la inversión extranjera, Raudales destacó que esta depende en gran medida de la confianza de los inversionistas en el país, una confianza que lamentablemente ha disminuido. Mientras Honduras apenas logra captar alrededor de 800 millones de dólares en inversión extranjera, países como Costa Rica, con una población menor, atraen hasta 5.000 millones de dólares. Asimismo, Guatemala y Panamá también superan a nuestro país en este rubro. Y en otros temas, las autoridades del Ministerio Público efectuaron el despliegue de múltiples requerimientos fiscales contra el exalcalde de Lepaera, Edgar Murillo, 3 exmagistrados de la Sala Civil y 2 jueces en diferentes puntos del país. Gabriela Plata con toda la información. Como un efecto dominó, así fueron girados unos tras otros los múltiples requerimientos fiscales por el Ministerio Público contra varios funcionarios, tales como el exalcalde de Lepaera, Edgardo Murillo, por la nula justificación de 19 millones de lempiras. Asimismo, contra 3 exmagistrados de la Sala Civil acusados por la presunta comisión del delito de prevaricato administrativo, y a su vez se dio a conocer la presentación de un antejuicio contra 2 juezas de la ciudad de La Ceiba. Edgar Antonio Murillo Cruz, y se le está acusando, entre otras cosas, porque tiene posibles nexos con el narcotráfico, a 3 ex magistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ellos son Reinaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado. El delito por el que se les presume es el de prevaricato judicial, ya que ellos emitieron una orden, una resolución ilegal contra 2 jueces, Rina Iracema Trejo y Alicia Cristina Urrutia. Ellos son del Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, y ellos están acusados por los delitos de prevaricato judicial y omisión del deber. Tras la orden girada, las autoridades judiciales efectuaron las primeras acciones a el exedil Edgardo Murillo en la zona de Lepaera Lempira mediante allanamientos de morada, inspecciones y aseguramientos de bienes, dio a conocer Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Cantidad de 33 bienes de origen ilícito que son propiedad tanto del exalcalde como de su núcleo familiar y de algunas personas cercanas. En total, de estos 33, son 18 inmuebles, 12 vehículos y 3 sociedades mercantiles, en una investigación en la cual la Agencia Técnica de Investigación Criminal ha detectado un incremento injustificado en el patrimonio
del exalcalde Murillo Cruz. Ante el involucramiento de figuras políticas con presuntos vínculos con el narcotráfico, entes extranjeros argumentan que esto repercute sobre la población hondureña, agudizando aún más los problemas estructurales. Hay una corrupción que reduce naturalmente l'impatto e la capacidad del Estado. Entonces, verdaderamente un fortalecimiento, como lo dice el Objetivo de Desarrollo 16 de la Agenda 2030, la institución es sólida, un fuerte enfoque alrededor del Estado de Derecho. Asimismo, autoridades del Ministerio Público revelaron que se revocaron las medidas contra José Arita, exdirector de la Tolpa, por el presunto recibimiento de $1,5 millón de lempiras por bandas criminales. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Vamos a continuar con nuestra agenda informativa porque el actual alcalde de Tocoa, Adán Funes, brindó sus primeras declaraciones en la Agencia Técnica de Investigación Criminal después de ser mencionado en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández y además ser vinculado con el video del 2013 sobre una reunión con narcotraficantes. A lo que dijo, le habían informado nada más que estarían los empresarios. Que realmente sucedió en esa reunión y lo que sí les puedo garantizar que el presidente Zelaya y la presidenta Xiomara Castro no tenían conocimiento de eso. Quizás el compañero Carlos allí pues se equivocó o no sé lo que pasó, pero no había ninguna actualización. Ahora en el video se menciona que en una reunión estuvo... Y más bien yo sé que ganaría una demanda porque no tengo... ¿Cuántos años tiene? Tengo 74 años y más bien con esa demanda le haría casas a la gente pobre y haría iglesias para que Tocoa se hablaba de empresarios. Así que no se hablaba. ¿Y eran residentes de la zona? ¿Eran residentes de la zona? Ellos son de la zona. Ellos viven allí. Todo el mundo los conoce. Y entonces no hay por qué. Reformulo la pregunta. El partido, una persona muy amable, ustedes ya pudieron percibir la humildad de ese hombre, ¿verdad? Él simplemente le llegó una nota, se hace presente, como es una persona que está dispuesta a cualquier cosa, a cualquier declaración que pueda, ya lo manifestó, ustedes lo conocieron. Solo le voy a decir que es una gran persona, un gran hombre, un gran ser humano, y es normal en estos tiempos, cuando se acerca la política, allá esperamos. Y justamente en relación a esta comparecencia del alcalde de Tocoa, Colón, Adán Funes, ante el Ministerio Público y los argumentos sobre todo que utilizó para poder defenderse, Cintia López ya tiene reacciones sobre ello hasta la zona norte del país. Cintia, con usted, buenas noches. Buenas noches, Janet, televidentes de Impacto BTV Estelar. Precisamente para hablar acerca del tema me acompaña en este momento el ingeniero Aníbal Calix. Coméntenos, ingeniero, cómo ve usted pues todo esto que ha acontecido con los políticos que se vieron involucrados en este video que se reveló en medios internacionales. ¿La defensa o los argumentos que han tenido para defenderse? ¿Cómo ve usted todo esto? Bueno, la verdad es que muchos de los argumentos que uno escucha de la clase política en nuestro país, principalmente todos los que están involucrados en este tipo de actos, son los argumentos más inverosímiles que he escuchado yo en la mayor parte de mi vida. La verdad es que decir que creían que eran empresarios sin ningún tipo de problema con lo que se estaban reuniendo, realmente que es una cosa que linda con el insulto a la inteligencia de los ciudadanos, más ellos siendo de la zona, más ellos estando en la clase política, estando en el gobierno. Ellos sabían bien con quién se reunían y el tipo de personas y más que todo de dónde venía el dinero que estaban ellos recibiendo. Nuestro país, definitivamente la clase política necesita empezar de una vez por todas a actuar con ética y valores porque realmente los tienen por el suelo. Ha dicho el alcalde de Tocoa, Adán Funes, que estaba también presente en esta reunión, que este video lo ha sacado la DEA y el gobierno de Estados Unidos para afectar a Libre de cara a las próximas elecciones. ¿Cree usted que esto sea así?
Miren, esta es una situación donde el cuestionar el tiempo en que se saca un video de esta naturaleza, en mi opinión, es irrelevante. O sea, esta es una situación de si es verdad lo que está mostrando ese video, si estaban las personas ahí, porque como el mismo Libertad y Refundación dice, no hay que olvidar, hay que mantener la memoria histórica. Vamos entonces a mantener solo la memoria histórica de los que nos conviene. Entonces aquí realmente que ese es otro argumento también que linda en el insulto para la inteligencia de los ciudadanos. Enorme reto el que le queda al Ministerio Público en cuanto a este asunto. Yo considero que sí, pero en mi opinión también nosotros tenemos que empezar a volver los ojos, la atención y la exigencia principalmente de la ciudadanía hacia los partidos políticos. ¿Qué están haciendo los partidos políticos para que esto no siga sucediendo? ¿Qué medidas están tomando ellos para asegurarse que el dinero de la corrupción y el narcotráfico no ingrese al financiamiento de los partidos? ¿Qué están haciendo ellos para asegurarse que quienes se están integrando como miembros de un partido o como financistas de un partido no estén involucrados en actos de corrupción o de crimen organizado, que es el narcotráfico? Muchísimas gracias al ingeniero Aníbal Calix, analista aquí en la zona norte del país. Escuchaba usted la opinión referente a esta temática. Lo que puedo informar de momento, vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, India, por la información. Buenas noches. Y nos mantenemos en el ámbito judicial, porque el diputado liberal Mauricio Villeda se negó a comparecer ante el Ministerio Público tras ser mencionado también en el juicio de Nueva York del expresidente Juan Orlando Hernández. Según el ente judicial, Villeda invocó al artículo 227 del Código Procesal Penal, que otorga a los altos funcionarios el privilegio de no comparecer personalmente a las citaciones, aunque están obligados a declarar. En respuesta, el Ministerio Público anunció que los fiscales visitarán al diputado en su oficina personal. Villeda había sido citado para el 10 de septiembre para explicar ya su supuesta recepción de sobornos de Davis Leonel Rivera Maradiaga, líder de los Cachiros, durante su campaña presidencial en 2013. Además, la Sala 1 del Tribunal de Sentencia anunció que para la fecha 25 de septiembre darán lectura del fallo del juicio oral y público en contra del exalcalde de San Marcos de Santa Bárbara, Pedro Aguilar, quien es acusado de 4 delitos de asesinato y asociación para delinquir. El exalcalde lidera una organización criminal llamada Pedrito o Pelón. Aguilar dirigía las actividades de sicariato y proveía de armas, municiones y vehículos para cometer los asesinatos. Al imputado se le atribuyen los asesinatos de María del Carmen Castellanos Fernández, Kevin Ariel Ruiz Ramírez, Guadalupe Millas Claros y Óscar Humberto Ramírez Altamirano. Estos crímenes ocurrieron entre enero y junio del 2019. A Aguilar se le conoce al menos con 4 alias: Pedrito, Coyote, Pelón o Patrón. Mientras tanto, la Corte de Apelaciones en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público e impone la medida de prisión preventiva al exdirector de la cárcel de La Tolva, José Rodimiro Arita. Así es, en efecto, ha sido la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. Ellos por unanimidad de voto analizaron el recurso de apelación interpuesto, en este caso por la Fiscalía, y se ha declarado por mayoría de votos realizar el cambio de medida. En este caso se imponga la medida cautelar de la prisión preventiva para el ex director del centro penitenciario conocido como La Tolva, ubicado en Moroselí, José Rodimiro Arita. En tal sentido, recordemos que al coronel se le imputan los delitos de lavado de activos y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la seguridad social y la administración pública. Esta acusación fue presentada por el ingreso de casi $500,000 de lempiras al centro penal para ser entregados a supuestos líderes de una pandilla. La resolución apelada, en este caso por la Fiscalía, fue emitida el pasado 20 de mayo del año en curso, cuando el Juzgado de Letras, también en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, realizó el cambio de medidas y ordenó que en ese momento se le dictaran medidas cautelares distintas a la prisión. Pero, como he explicado, los magistrados de esta Corte de Apelaciones, por mayoría de votos, han ordenado que se imponga la medida
de la prisión preventiva. Esta misma tendrá que realizarse en una audiencia ad hoc. El juez deberá convocar a las partes procesales con la finalidad de notificar el cambio de medida para el coronel José Rodimiro Arita. Y en lo que va de este año, las autoridades de las Fuerzas Especiales han realizado al menos 16 extradiciones, la mayoría de ellas hacia los Estados Unidos. 18 personas por tener órdenes órdenes de captura pendientes con fines de extradición, de los cuales 16 personas ya han sido totalmente extraditadas. Así que pues la Policía Nacional está haciendo un importante trabajo en cuanto a la materia de extradiciones y haciendo un recuento pues en lo que va de los últimos años. En el año 2022 fueron 12 personas capturadas, en el año 2023 fueron 7 personas capturadas y en lo que va del año 2024 pues ya son 18 personas y pues a la espera pues que faltan unos meses para que finalice. Y por otro lado, el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, dijo que debido a que el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos sigue en vigencia hasta el próximo año, las autoridades estadounidenses tienen 6 meses para solicitar extradiciones. El funcionario se refirió a los casos dados a conocer por la presidenta Xiomara Castro a través de una cadena nacional de radio y televisión, donde lista a personas vinculadas del Partido Nacional y Partido Liberal. Más allá de lo que dice la mediática, en términos concretos, no hay ningún caso de ningún miembro de Libertad y Refundación en Nueva York. Lo que pasó con el video de Carlos Zelaya es un ataque mediático. Torres defendió que el caso del cuñado de la presidenta Xiomara Castro, quien aparece en el video en una reunión con personas vinculadas al narcotráfico. En tanto, el fin de semana ha trascendido imágenes sobre el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales con la ministra de Defensa y Seguridad en una reunión con las Fuerzas Armadas. Tras su difusión, Salvador Nasralla expresó que esto se debe a que quieren transmitir la idea de un autogolpe de Estado, lo que él califica como una pajarita. Escuche usted por qué. Ellos están tratando de dar a entender que les quieren dar un golpe. Es una imagen internacional que quieren dar cuando, ya te digo, es imposible porque 2 hermanos, o sea, 2 tíos de Carlón, perdón, 2 cuñados de Carlón y un tío del exministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, son de los que toman la decisión para un golpe de Estado. Que no me vengan con, por favor, hombre, pasa que quieren jugar con la inteligencia de la gente y obviamente la gente, como yo cuando no estaba en esto no entendía la papada, pero ahora sí la entiendo. Lo que andan buscando es crear en la mente de la gente que se quiere dar un golpe. Aquí no hay golpe. Y vamos a dar paso ahora a otras noticias, porque en el ámbito de la salud hay alarma. Eso debido al crecimiento exponencial del número de pacientes renales. Se estima que semanalmente están ingresando hasta 30 nuevos en las salas de diálisis. Tras la pandemia de COVID-19, los pacientes renales se redujeron a menos de 2,000 debido a las numerosas pérdidas que el coronavirus dejó. Sin embargo, el fallo renal se está convirtiendo en un grave problema, ya que a la fecha se contabilizan casi 5,000 pacientes. Ha despertado una preocupación, ya que pues esta enfermedad va a incremento. Son pocos los pacientes que fallecen, pero es el doble, el triple, hasta el cuádruple de pacientes que diario están ingresando con esta enfermedad y desgraciadamente no se está haciendo nada. Pues creo que nosotros como pacientes que ya tenemos una enfermedad, pues nuestra preocupación es por recibir un tratamiento de calidad. La problemática es grave, considerando el gran número de ciudadanos en riesgo de llegar a diálisis, razón por la cual la Secretaría de Salud buscará implementar campañas de prevención y control de enfermos propensos a fallo renal. Se detectan pacientes en riesgo, se intentan controlar, esperamos ahora con el nuevo programa de salud renal, realmente los contengamos ahí. Estamos cambiando todo el cuadro básico de medicamentos para controlar mejor la diabetes, la hipertensión, que son las patologías claves que cuando uno tiene ese riesgo, la posibilidad
de convertirnos en pacientes renales es altísima. Entre los factores que más afectan para llegar a la insuficiencia renal está el consumo excesivo de sodio, comidas chatarra y refrescos de soda. La Asociación de Nefrología y Trasplante de Honduras asegura que es imperativo generar conciencia a la ciudadanía para reducir la incidencia de esta enfermedad. Invito por este medio a todos los alcaldes del país, todas las municipalidades del país, para que implementen como una ordenanza municipal de cada municipio prohibir la presencia de saleros en las mesas de los restaurantes, de las glorietas, de los comedores, que no haya sal ahí. Una de las principales cosas es el alto consumo de sal y eso lleva a la insuficiencia renal, es decir, a la diálisis. Actualmente la CESAL trabaja en la implementación del trasplante de riñón para dar respuestas más definitivas a la población. No obstante, los especialistas señalan que apenas el 2% de los enfermos renales son candidatos para este procedimiento. Con imágenes de Carlos Rodríguez les informó Cintia López. Mientras tanto, los casos de dengue están yendo hacia la baja cada semana según los reportes epidemiológicos en el departamento de Cortés, pero las autoridades también hacen un llamado para no bajar la guardia y así evitar más muertes por esta terrible enfermedad. En cuanto a dengue, hemos observado una disminución en las últimas de 3 a 4 semanas. No había sido tan notable. En esta última semana sí se observa, ¿verdad?, un aumento más franco. Observamos que para la semana epidemiológica 35 reportamos un total de 974 casos sospechosos de dengue, de los cuales arriba de 700 correspondían a dengue sin signos de alarma, casi unos 200 correspondían a dengue sin signos de alarma y solo 5 de estos correspondían a dengues graves. Y ha ayudado bastante y se ha visto el impacto en esta disminución de casos cuando se involucra a toda la comunidad. Vimos cómo educación se sumaron organismos, ¿verdad?, externos, cooperantes, se sumaron las alcaldías y pudimos observar, estamos observando ese impacto que se está generando, pero no bajemos la guardia, no nos confiemos. Y vamos a cambiar completamente el orden de las noticias porque unos 20 minutos de lluvia fueron suficientes para dejar un escenario bastante catastrófico, eso en las calles de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía. Los usuarios de las redes sociales de diferentes sectores del lugar reportaron varias calles anegadas. Lo anterior se debe a la poca cultura de aseo y los drenajes totalmente obstruidos, así lo criticaron los usuarios. La zona insular, que suele contar con un clima cálido, hoy mostró su lado más vulnerable con tan poco tiempo de lluvia. De acuerdo al pronóstico también del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, las lluvias continuarán en todo el país durante las próximas horas, con una vaguada en superficie que afecta la zona norte, sobre todo pues ella y más la convergencia del viento con bastante humedad. Sin embargo, también nos están reportando otros daños que se están suscitando debido a estas lluvias, y es justamente este desborde del río que usted está viendo a continuación, que está ubicado justamente en el río Aruco, en Corquín, Copán. Vea usted también la irresponsabilidad de muchas personas. Este vehículo trataba de transitar por la zona, la lluvia pues lo alcanzó, sin embargo ellos quedaron atrapados aquí en este paso en la calle de Copán. Vea usted, él trataba de salir junto a otra persona quien también se encontraba en el vehículo, y afortunadamente hasta ese momento pues no se han reportado ningún daño hacia cada uno de ellos, solamente, como estamos viendo nosotros, daños materiales, podríamos decir, hasta este momento con la inundación y el desbordamiento de este río. Y también en poco tiempo de lluvia
ya se fue perjudicando al menos unas 60 viviendas. Esto en El Progreso. Se inundaron, siendo el sector del Policarpo Bonilla el más vulnerable de esa zona. Debido a las precipitaciones que hemos tenido, el paso de la onda tropical número 21 sobre el territorio nacional, hemos tenido algunos reportes, más que todo de la colonia se llama Policarpo Paz García, que está en El Progreso, y ellos tienen un problema ahí de reflujo y prácticamente inundó cerca de entre 50 y 60 viviendas aproximadamente. Tuvieron casi 2 pies de agua, se les introdujo a sus hogares. Tuvimos reportes también en La Lima, en la colonia Canaán, algunas filtraciones debido al crecimiento del río Ulúa, y también el departamento de Santa Bárbara. En Santa Bárbara hubieron casi 14 deslizamientos en las partes altas, pero el que ocasionó mayor incidencia de los deslizamientos fue la carretera secundaria que conduce a Ilama. Tuvimos un deslizamiento y quedó incomunicada totalmente. Ya tenemos información de que esta mañana ya los trabajos de rehabilitación comenzaron, pero esta comunidad de Ilama, Santa Bárbara, prácticamente estuvo incomunicada. Y ahora les presentamos un resumen de las noticias internacionales. En los centros de detención de migrantes en Luisiana se reportan toda clase de abusos. Según un informe reciente elaborado por varias organizaciones, estos centros están ubicados en zonas rurales, lo que aísla a los detenidos y dificulta su acceso a la asistencia legal. El reporte consolida las denuncias de más de 6.000 entrevistados, reflejando un patrón alarmante de violencia a los derechos humanos en estas instalaciones. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que el mundo se encuentra en una encrucijada y corre el riesgo de dirigirse hacia un futuro distópico, caracterizado por escaladas militares, represión y desinformación. La depuración de responsabilidades por las supuestas negligencias políticas en las inundaciones que afectaron a Corea del Norte en julio han resultado en la ejecución de un grupo de funcionarios, según investigaciones realizadas desde Corea del Sur. Los jóvenes exigieron un rescate por el profesor, pero al no recibir el pago de inmediato, tomaron la decisión de matarlo. Para BTV Impacto Estelar les informó María Espinosa. Bien, hasta aquí con las informaciones. No hay tiempo para más. Llueve fuertemente sobre la capital y también muchas zonas en el país. Y por esta vaguada usted debe tomar todas las medidas de precaución, sobre todo en las zonas vulnerables. Será hasta el día de mañana. Que tengan ustedes una feliz noche.